Bueno, primero que nada, bienvenidos. Estamos muy contentos de estar hoy acá, de recibirlos, a todos los candidatos, los presentes, los periodistas, los compañeros. Es la primera vez que vamos a hacer esta presentación de listas. Muy contentos también de que, con todo el esfuerzo de los militantes, pudimos conseguir más de 4.000 firmas para poder lograr el reconocimiento legal de nuestra nueva organización, nuestro nuevo espacio político, la Organización Socialista de los Trabajadores. Y por primera vez nos presentamos en las elecciones municipales en la ciudad de La Plata y en Ensenada, para las próximas elecciones el 7 de septiembre. Todas nuestras listas están compuestas por candidatos y candidatas que tienen una gran trayectoria política y de participación también en las diferentes luchas de la región. A continuación, vamos a dar también a presentar a nuestras principales figuras. En la ciudad de La Plata, la lista de consejeros está encabezado por Eric El Tano Simonetti, que es un compañero docente, que fue precandidato a intendente en las últimas elecciones, delegado de la secundaria número 1, referente de la lucha docente en la ciudad y también miembro de la lista multicolor de La Plata, de SUTEBA, y dirigente de la Organización Socialista de los Trabajadores. Por otra parte, tenemos también a Facundo Gaspari, que encabeza la lista a concejales en la ciudad de Ensenada, compañero también que fue precandidato en las últimas elecciones a intendente en la ciudad de Ensenada, compañero docente, delegado de la media número 1, referente también de la lista multicolor de SUTEBA Ensenada, y quien viene acompañando también las movilizaciones de los trabajadores del astillero Río Santiago que pelean por aumento de salario. Y a su vez también acá tenemos presente a Yelén Carranza, que es una compañera que viene, referente también del movimiento estudiantil universitario, que viene dando una gran pelea contra este gobierno por el ajuste en educación. A Yelén a su vez también es dirigente de la organización estudiantil La Revuelta. Y a su vez, también las listas de La Plata van a estar acompañados por jóvenes universitarios, compañeros, como por ejemplo es el caso de Julián Prat Borras, de la Facultad de Humanidades, y Florencia Francos, de la Facultad de Artes. Otra de las candidatas también a ocupar una banca en el Consejo es Evelyn Fernández, que es consejera académica estudiantil del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 9, uno de los más importantes de la provincia de Buenos Aires. Al mismo tiempo, al principal candidato, Eric Simonetti, lo acompaña también una gran referente del movimiento feminista, Laura Granillo, luchadora por el derecho al aborto y contra la violencia de género. Como así también Ciro de Mossi, que es trabajador de la Defensoría del Pueblo, referente de la lucha estatal contra el desguace del Estado y en defensa del salario. En la nómina, además, también se destacan los militantes de los años 70, Eduardo Castellano, es detenido desaparecido y testigo en la causa contra el genocida Miguel Ovaldo Echecolás y actualmente también referente de la lucha de los jubilados. Y además también Rodolfo de la Vega, ex integrante del PST, uno de los principales partidos de la tradición socialista revolucionaria en Argentina. Y para continuar con esta lista tenemos también los candidatos a consejeros escolares, que son todos docentes. En esta lista está encabezada por la compañera Pilar Gárate, delegada de la secundaria 70, que es una escuela que hoy también se encuentra llevando una lucha por su edificio propio, y será acompañada por Gonzalo Basáez Roa, delegado de SUTEBA y referente de la lucha en defensa de las escuelas de educación especial, que vienen siendo atacadas tanto por el gobierno nacional como por el gobierno de Kicillof. Y a continuación vamos a terminar de presentar también la lista, de Ensenada, cuyo principal referente y candidato es Facundo Gaspari, quien estará acompañado por Bárbara Zuhurt, que es docente, delegada de la escuela primaria y referente en la pelea por la educación sexual integral en las escuelas.
Esta también lista está armada por la docente y luchadora en defensa de la cultura y el teatro independiente, Nora Oyola, y la auxiliar y referente vecinal de la lucha contra la contaminación de la multinacional Copetro, Rosana Rodríguez. Y al mismo tiempo, bueno, la lista de consejeros escolares está encabezada por Fabián Quinteros, también delegado de SUTEBA de la Escuela Especial número 1. Bueno, a continuación le vamos a dar la palabra a nuestros candidatos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar acá, a los compañeros de la militancia, a los periodistas de medios de prensa. Nosotros de la OST, la Organización Socialista de los Trabajadores, somos un nuevo espacio político aquí en la Ciudad de La Plata y también en Ensenada. También hay compañeros nuestros que se están sumando en otras partes, como en Capital y en otros lugares de la provincia de Buenos Aires. Nos parece muy importante hacer esta conferencia de prensa para presentar esta joven organización que se inició su conformación el año pasado. No así la militancia que forma parte de nuestra organización, que somos compañeros que venimos luchando, organizándonos desde hace muchos años, inclusive compañeros que están acá presentes, que vienen luchando por el socialismo de la década del 70 y que siguen hoy acá organizados, dando la pelea, y también toda una camada de militancia de los últimos 10, 20 años a partir de lo que fue la Rebelión Popular del 2001, que vienen organizándose y luchando en las universidades, en los lugares de trabajo, en fábricas, en el Estado, en la docencia, en el movimiento feminista, en la pelea por la defensa de la naturaleza contra el ataque del capitalismo. Y somos una alternativa política de izquierda, socialista, de los trabajadores, que planteamos una férrea oposición política al gobierno de Milei, porque entendemos que desde que asumió el gobierno de Milei se viene realizando un brutal ataque a las condiciones de vida de los trabajadores, de los jóvenes, de las mujeres, de todos los sectores populares, de las grandes mayorías sociales, que vienen sufriendo un brutal ajuste a sus condiciones de vida. Pero no solamente ajustes, sino también ataques a las libertades democráticas, persecución política, el intento de prohibir la protesta social y el derecho a la huelga, provocaciones todo el tiempo que buscan generar una nueva legitimidad reaccionaria, conservadora, que busca hacer algo que los sectores de poder en Argentina, los empresarios han tratado de hacer, que es derrotar a los trabajadores, quitarnos derechos conquistados con años de lucha. Y por eso, durante todo este año y medio, desde la OST, hemos estado peleando en las calles, junto con el movimiento obrero, junto con el movimiento feminista, junto con la universidad, de todos movimientos de los que somos partes, para enfrentar las políticas de Milei. Porque le queremos derrotar el plan del gobierno de Milei, junto con los trabajadores y las grandes mayorías sociales, porque entendemos que hoy el gobierno de Milei representa el principal problema que tenemos, el principal enemigo que tenemos los trabajadores. Entonces, de la OST somos bien claros que eso es parte del gran problema que tenemos los trabajadores, porque Milei es el amigo principal de los empresarios y el enemigo principal de los trabajadores. Entonces, nos parece en primer lugar muy importante clarificar esta posición, pero al mismo tiempo nosotros vamos a ser candidatos en la Ciudad de La Plata y en Ensenada, candidatos a concejales, a consejeros escolares. Vemos que el peronismo no viene siendo alternativa política para enfrentar al gobierno de Milei. No solamente porque, por ejemplo, la CGT, la CTA, no viene estando a la altura de enfrentar los ataques como conducción sindical de los principales sindicatos del país. Fijémonos, durante todo este año la CGT se ha dedicado más a negociar una reforma laboral con el gobierno que estar en la calle movilizándose con los trabajadores. Y la CTA, que no se sienta a negociar, tampoco está convocando procesos de lucha y un plan de lucha como corresponde para enfrentar al gobierno. Entonces, y además, en donde gobierna el peronismo, como la provincia de Buenos Aires o en provincias de otras partes del país, deja pasar todo el ajuste
que aplica Milei. Todo el financiamiento de Milei a las provincias, el peronismo lo deja pasar. Por ejemplo, y eso se expresa en salarios de miseria para los docentes, para los residentes, para los estatales, o, por ejemplo, para el astillero Río Santiago. O sea, los trabajadores del astillero se vienen movilizando hace un mes, pidiendo un 50% de recomposición salarial, y del gobierno le siguen cantando el mismo verso de que no hay plata. Parece que en la provincia de Buenos Aires no hay plata, cuando en realidad la plata está, pero hay que ir a buscarla en los grandes grupos económicos de la provincia de Buenos Aires, los grandes terratenientes, los grandes empresarios radicados en la provincia, y afectar esas grandes ganancias con impuestos que sirvan para financiar el salario, el arreglo de las escuelas de la provincia de Buenos Aires que se caen a pedazos, para mejorar la atención pública de salud, para realizar un plan de vivienda integral para que no haya un cuarto de la población en la ciudad de La Plata que no tiene dónde vivir. Es decir, la plata está, pero lo que hace falta es una decisión política de no ser amigo de los empresarios y no querer quedar bien con los sectores de poder, sino afectar esos sectores de poder. Entonces, desde la OST, como corriente política socialista de trabajadores, planteamos que hay que tomar ese tipo de medidas de fondo que empiece por afectar las ganancias de los sectores económicos más poderosos y de ahí financiar la salud, la educación, el trabajo, el salario. Nosotros, como representantes que buscamos ser consejeros escolares en el Consejo Deliberante, queremos llevar todos esos reclamos no solo al Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata o de Ensenada, ¿no? Sino que ser una voz que levante el conjunto de los reclamos de la universidad, de los lugares de trabajo, de las fábricas, porque en las fábricas también las empresas, desde que asumió el gobierno de Milei y los patrones, comenzaron toda una ofensiva para aumentar la explotación laboral, para que haya más despidos, para bajar los salarios. Es decir, queremos ser una voz que represente a todos esos sectores que el peronismo dice representar, pero hoy los tiene totalmente olvidados y se sienten que no los representan. Entonces, como consejeros queremos llevar esa voz de los trabajadores para que en la ciudad de La Plata, en particular, se desarrolle un plan que sea realmente a favor de las grandes mayorías. Porque la ciudad de La Plata en los últimos años, desde que gobernó Alaque en la década del 90 junto al menemismo, porque eso hay que recordarlo también, después vino el macrismo y ahora vuelve el peronismo, se transformó en una ciudad totalmente al servicio de la especulación inmobiliaria. Es decir, de construir edificios de lujo, barrios cerrados, countries, cuando hay al mismo tiempo 250.000 vecinos de la ciudad que viven en asentamientos. Y además la gran mayoría de los trabajadores hoy no tienen la posibilidad, porque su salario es muy bajo, de poder financiarse a través de un crédito para tener la casa propia y pagamos alquileres carísimos que hoy llegan a ocupar la mitad de nuestro salario. Entonces nosotros queremos terminar en la ciudad de La Plata con esta fiesta de la especulación inmobiliaria y que de la misma manera que planteamos que los sectores económicos de mayor recurso financien las políticas sociales, planteamos que tiene que haber en la ciudad impuestos a las grandes constructoras inmobiliarias y a las grandes empresas inmobiliarias que funcionan en la región para financiar un plan de vivienda para las 250.000 personas que no tienen dónde vivir. Y además planteamos que tiene que haber un impuesto a la vivienda ociosa para financiar que los alquileres en la ciudad de La Plata no puedan superar el 20% del salario, que es lo que corresponde para poder vivir y que tu salario no se lo coma todo el alquiler. En tercer lugar, lo que vemos necesario en la ciudad de La Plata es que a través de estos impuestos a los grandes grupos económicos se financie el arreglo de todas las escuelas. A mí me toca como delegado de escuelas de la ciudad de La Plata estar todo el tiempo viendo cómo las escuelas tienen problemas de calefacción, están los vidrios rotos, se caen los techos, en el verano te morís de calor o directamente no hay capacidad en las escuelas para contener la demanda que hay por la crisis de la educación, por lo que sale la escuela privada.
y la migración enorme de la escuela pública. Entonces hace falta construir más escuelas en los barrios y que las escuelas sean lugares dignos para poder trabajar y para poder estudiar. Entonces eso requiere un cambio en la política municipal, que es parte de un cambio global de la sociedad, porque nosotros lo que vemos es que hay una fuerte crisis política en la Argentina, una crisis de representación donde las grandes mayorías sociales de los trabajadores no se sienten representados por los partidos políticos tradicionales, por el macrismo, por el peronismo, por el radicalismo, y que ahora comienzan a desencantarse con el gobierno de Milei porque la vida de los trabajadores no mejoró. Esa es la realidad. Nuestros salarios están destruidos. Entonces necesitamos construir en Argentina una nueva alternativa que sea de los trabajadores, no que sea amiga de alguno de los grupos de poder en Argentina, de empresarios, que en definitiva mantienen el sistema capitalista injusto, que es el que hace que la mitad de la población en Argentina sea pobre. Entonces, desde esa perspectiva, desde la OST, como joven organización, vamos a presentar candidatos en La Plata y en Ensenada, y bueno, van a poder leer todos los materiales que vamos a ir planteando. Invitamos a todos los jóvenes, a los trabajadores a sumarse a esta campaña y a acompañarlas el próximo 7 de septiembre en las próximas elecciones. Así que muchas gracias a todos. Bueno, ¿qué tal? Buen día. A mí me toca encabezar la lista a concejales de Ensenada. Realmente estamos muy contentos por presentar ahora en las elecciones esta nueva organización, esta nueva alternativa de izquierda, socialista. Como dice algunos de los materiales que estamos sacando, de y para los trabajadores, porque a mí me toca en Ensenada tratar de dar cuenta en estas elecciones la enorme desigualdad que existe en una ciudad que está integrada por una gran mayoría de trabajadores, de trabajadoras, de sectores que viven en barrios muy populares, de jóvenes que trabajan en laburos muy precarizados, y al mismo tiempo en la misma ciudad existen empresas no multimillonarias. Ya no alcanzan las palabras para describir las ganancias mega multimillonarias que se llevan empresas como Techin, de Paolo Roca, uno de los personajes más ricos del país, o multinacionales como Copetro, que es una empresa multinacional estadounidense que no solo amasa ganancias impresionantes, sino que a la vez deja desde hace 40 años lo que ellos llaman el pasivo ambiental, que no es ni más ni menos que la destrucción del medio ambiente, primero de sus trabajadores, los que trabajan en la propia empresa, en condiciones terribles, respirando el hollín de coque, y también al resto de la población, los vecinos de Barrio Campamento, la ciudad de Ensenada y también la ciudad de Berisso y La Plata. Es decir, es una ciudad marcada por la desigualdad que describía el Tano recién, de una sociedad en la que, por un lado, Milei dice que esos empresarios mega multimillonarios son héroes, y que los trabajadores seríamos los explotadores de esos empresarios. Es una lógica perversa que quiere instalar, digamos, el gobierno, festeja esa desigualdad inmensa, obscena, y mientras tanto el peronismo, las versiones distintas del progresismo, del peronismo de la provincia de Buenos Aires, también de la ciudad de Ensenada, nos vienen diciendo desde hace décadas que hay que resignarse a eso, que no puede ser de otra manera, que esas ganancias están ahí y hay que tratar de convivir con estas empresas, con estos empresarios, que para que sean multimillonarios necesita haber hambre en sus trabajadores. Es necesario que haya desocupación, desigualdad, contaminación, destrucción del medio ambiente. Bueno, nosotros a esas dos alternativas, la de Milei, que lo festeja, y la del peronismo, que se resigna, le decimos que basta de eso, basta. No podemos seguir con esa lógica. Hoy es lo que expresa y justifica en parte que muchos trabajadores, muchos estudiantes, jóvenes, digan que no quieren ir a votar, que vean en la política tradicional, patronal, que representa estos intereses de una u otra manera, lo mismo de siempre,
figuras políticas que vienen y te piden el voto para ir al consejo, para ocupar una banca, para tal o cual cosa. Y nosotros queremos decir que esa lógica se tiene que acabar, es lo que está en debate incluso en todo el mundo, lo queremos traer acá también, de que esa lógica capitalista de la ganancia hay que reemplazarla por otra que desde nuestro humilde lugar es la de que los propios trabajadores, los propios estudiantes, quienes vivimos de nuestro salario, quienes vivimos el día a día en los barrios populares, el transporte público, los alquileres, las condiciones de las escuelas en las que trabajamos, la situación de los alumnos y las alumnas que van a nuestras escuelas, de sus familias, seamos quienes tomemos la política en nuestras manos, la dejemos de relegar a quienes año tras año hacen negociados con la política para estas empresas y seamos los trabajadores que en parte somos protagonistas y son protagonistas del día a día. Recién comentaba el Tano, los trabajadores del astillero en Ensenada, que vienen haciendo lo que tienen que hacer cuando los gobiernos no dan respuesta, movilizarse, organizarse, salir a la calle y poner en la calle las verdaderas demandas, su salario, la reactivación del astillero Río Santiago, y lo hacen como ellos mismos, yendo a la calle, movilizándose. Eso tiene que estar en la discusión política, tiene que estar también en las listas que se presentan en estas elecciones, nosotros queremos aportar a eso. Tiene que estar también en las listas, por ejemplo, el reclamo de los trabajadores de una YPF 100% estatal, es decir, una empresa de las dimensiones de YPF que hoy busca ser presa de buitres internacionales, del imperialismo yanqui, como siempre, porque es una empresa que tiene que ser 100% estatal. Se ha demostrado que estatizar una parte, como ha hecho la gestión de Kicillof y del kirchnerismo, lleva a estas consecuencias, a que a la larga esos empresarios, esas acciones privadas, vuelven por todo. Entonces tenemos que poner sobre la mesa la estatización 100% de YPF y que esté bajo control de los que saben cómo funciona y las necesidades de la energía en nuestro país, que son sus trabajadores, que son sus usuarios. Tiene que estar sobre la mesa, como decía, el reclamo del astillero Río Santiago, de las escuelas. Y para eso, como decía al principio, hay que ir en serio con las medidas. No se puede dejar pasar la ganancia brutal que tienen empresas y que las tasas, los impuestos sean ínfimos. En una provincia y en ciudades donde están esas ganancias, donde están esos empresarios, nosotros planteamos medidas serias, que sean impuestos progresivos para que esa ganancia sea utilizada en el arreglo de las escuelas, en un plan de obras públicas. El otro día hacía una entrevista en un medio de Ensenada y nos decían que, por ejemplo, sería obvio que el camino Rivadavia que conecta Ensenada con La Plata, que está destrozado y abandonado, ¿por qué las empresas que lo usan, lo usufructan como techín, no se preocupan ni el gobierno de exigirle por poner un peso para asfaltar ese camino? Bueno, esa lógica se tiene que terminar. Esas ganancias de esas empresas tienen que estar al servicio del bien común. Hay que reemplazar la lógica que quiere imponer el gobierno de que la ganancia está por sobre todo, la competencia está por sobre todo, y nosotros, desde una perspectiva de trabajadores, de los estudiantes, socialista, queremos poner otra lógica, la de la solidaridad entre pares, entre trabajadores, la de la convivencia y el cuidado del medio ambiente, no de arrasarlo en función de las ganancias, es decir, una lógica socialista. Ese es para nosotros el sentido profundo de esa palabra, que es que seamos los trabajadores, que sean las trabajadoras, los estudiantes, quienes tomen en sus manos sus propios intereses y los lleven a la discusión política. Entonces, en estas elecciones vamos a hacer una campaña también a pulmón, desde abajo, con una lista que está, como decíamos, integrada por docentes, delegados de sus escuelas, activistas contra la contaminación de las empresas en Ensenada, del movimiento feminista, estudiantes. Así que en estas elecciones queremos plantear esa discusión y ponemos al servicio de todos esos puntos esta campaña y obviamente invitamos a que se sumen, no solo con el voto, sino también a difundir estas ideas. Muchas gracias por estar acá. Hola.
Hola, mi nombre es Ayelen Carranza, yo soy estudiante de la licenciatura de Sociología en la Facultad de Humanidades y también soy profesora egresada de la Universidad Nacional de La Plata, profe de Sociología y profe de Escuela Pública. Y además, bueno, tengo el orgullo de ser candidata a segunda concejal en las listas junto con el Tano Simonetti de esta nueva organización que estamos impulsando en la ciudad, la Organización Socialista de Trabajadores. No solamente una nueva organización, sino que tiene sentido esta nueva organización que impulsamos porque entendemos que también es necesario una nueva forma de concebir la política, una nueva forma de construir también la izquierda y los sectores que representamos el conjunto de los sectores populares. En ese sentido, mi candidatura como estudiante de la Facultad de Humanidades lo que intenta es dar un paso adelante en que seamos los sectores que vienen irrumpiendo en la escena política, en las calles, que vienen luchando contra el gobierno de Milei. El movimiento estudiantil el año pasado copó las calles con 1 millón de personas junto con docentes y un conjunto de la comunidad educativa y de la sociedad, plantándose, diciéndole al gobierno de Milei que la universidad pública y gratuita no se toca, diciéndole que queremos presupuesto y que lo queremos ya. Los jóvenes empezamos a organizarnos, empezamos a construirnos colectivamente, muchos sectores nuevos en la universidad empezamos a entender que el camino del individualismo no es la salida, empezamos a entender también que el camino de la resignación no es la salida y que la política no es eso que nos proponen los de arriba, desde arriba, para los de arriba, sino que la política es eso que se gesta desde abajo, colectivamente, impulsando las asambleas, impulsando también, si es necesario, métodos más combativos como las tomas de universidades, porque entendemos que es esa cosa que se gesta desde abajo lo que es necesario para ponerle un freno a un gobierno tan reaccionario como el gobierno de Milei. En este sentido, el gobierno nos propone un plan completamente destructivo, no solamente de la universidad pública, sino también de la salud. Tenemos también la lucha, en el país del Garrahan, de los residentes. También nos propone a los jóvenes la precarización laboral y el pluriempleo como norma. Nosotros a todo ese tipo de política y a toda esa agenda del gobierno le tenemos una agenda completamente contrapuesta a eso. Queremos venir a decir también que los jóvenes no solamente no nos resignamos y no solamente creemos que de lo que se trata es de pisar al de al lado, sino de ser solidarios entre nosotros, sino que también además de defender la universidad pública y poner en el consejo también esa voz de los estudiantes, también es la voz de los jóvenes que nos solidarizamos con otros sectores, la que vamos todos los miércoles a las marchas de los jubilados, que nos enseñan ellos cómo hay que luchar y que aprendemos de esa manera, y también la de esa juventud a nivel internacional que dice que tiene que cesar el fuego y el genocidio en la Franja de Gaza y que toma universidades, incluso en el centro del imperialismo como en Estados Unidos, diciendo Palestina libre. Somos esa otra juventud que quieren ocultar, somos ese sector que se planta desde abajo y que queremos que irrumpa y que tome en sus manos no solamente la idea de que hay que luchar en las calles, sino que nadie conoce mejor cómo debe ser un país, cómo debe ser la educación pública, cómo debe ser la salud pública, cómo deben ser los lugares de trabajo, que los mismos trabajadores. Porque los que vamos todos los días a estudiar y nos despertamos para ir a estudiar, los que vamos todos los días a las escuelas y ya sabemos lo que es, sabemos cuáles son los problemas y nadie conoce mejor que nosotros cuáles son las necesidades y cuáles podrían ser las salidas para los problemas que hoy tenemos. En ese sentido, y muy pequeño, también formamos parte de esa juventud que ocupa el cuerpo en las movilizaciones feministas y también en las movilizaciones ecologistas. Este gobierno nos quiso vender que la falta de futuro que hoy tenemos fue por culpa del fracaso de la educación pública y gratuita, que fue por culpa de que los trabajadores piden demasiados derechos. Otro sector del peronismo, del cual somos muy críticos, también nos quiso decir que quizás es que se excedieron en ser demasiado progresistas, que quizás una agenda de las mujeres fue demasiado.
Bueno, para nosotros es todo lo contrario. Faltó más, faltó profundizar eso, y lo que faltó precisamente es sacarnos de encima a todos estos políticos que construyen desde arriba, que piensan la política de manera profesional. Nosotros entendemos que hay dos formas de pensar la política. Una política encerrada entre cuatro paredes o una política que es la de ese sector emergente, que es esa juventud universitaria que se planta en las calles, que son esos jubilados, que son esos trabajadores de la salud, los que pueden, deben y tienen que hacer política, porque si no la hacemos nosotros, las hacen ellos. Humildemente, mi candidatura y nuestras listas lo que intenta mostrar es que este sector que irrumpe y que es el que realmente se planta contra el gobierno, también puede y quiere hacer política, y es el único que es capaz de plantar una agenda verdaderamente que defienda hasta el final los intereses de los jóvenes. En ese sentido, también entendemos que el peronismo no es alternativa y que muy lejos de empezar las luchas, nos dice, por ejemplo, en el movimiento estudiantil, las agrupaciones peronistas que conducen la Federación Universitaria, que no hay que movilizar tanto, que no hay que llevar un plan de lucha hasta el final, porque de lo que se trata es de que el peronismo va a volver algún día al poder y que mientras tanto hay que esperar calmos como si no pasase nada. Bueno, nosotros no vamos a aceptar el desguace y el vaciamiento que está habiendo hoy en la universidad pública. Y por eso necesitamos no solamente impulsar esas luchas, sino que en los consejos deliberantes, que en las intendencias, que en los gabinetes, que en cada una de las cámaras existan voces de estos sujetos que son hoy la única real oposición en todo el país. La única oposición real son esos sectores que salen a las calles, y por eso creemos que hoy es necesario construir listas diametralmente opuestas, y por eso, bueno, humildemente le queremos dar una voz a este sector que es tan importante en la ciudad. Ya cerrando, en la ciudad de La Plata, el movimiento estudiantil es enorme porque tenemos una universidad que es de excelencia, realmente reconocida en Argentina, en Latinoamérica, y que vienen pibes y pibas de todos los lugares del país, de toda la provincia, que tienen un montón de problemas y que no queremos resignarnos a que la universidad les cierre la puerta a los hijos de los trabajadores. Queremos una universidad abierta a las puertas a los hijos de los trabajadores, que puedan venir a la ciudad, que tengan becas realmente garantizadas para todo aquel que la necesite, que estén abiertas durante todo el año, que el transporte universitario no tenga solamente 2 puntos de encuentro en la ciudad, sino que se extienda a las barriadas, allá donde viven un montón de pibes y pibas que quieren ir también a la universidad. También necesitamos una transformación de la ley de alquileres. La mayoría de los que alquilamos somos jóvenes que trabajamos de manera hiper precarizada y que nos quisieron vender el cuento de que tenemos que tener 1, 2 o 3 trabajos y que de esa manera podemos llegar quizás algún día a ser millonarios, y lo que vemos es que cada vez se gobierna más para los de arriba y que cada vez nosotros estamos peores, y muchos no solamente tenemos que trabajar un montón, sino que empezar a dejar nuestros estudios. Todas esas demandas, toda esa agenda creemos que es necesario que esté en el Consejo Deliberante, y bueno, por eso estamos un poco proponiendo estas listas, y bueno, ya vamos a acompañarnos y también a que se llene de jóvenes, a que se llene de estudiantes, que se llene de mujeres, de diversidades y de laburantes que todos los días salen a pelearla realmente para mantener a sus familias o para tener un futuro, porque nadie puede construir un futuro mejor que nosotros que trabajamos en eso día a día y que todos los días nos despertamos también pensando en cómo seguimos peleando por todos y cada uno de nuestros derechos. Muchas gracias. Bueno, les agradecemos a todos por venir, y bueno, les pedimos también, todos aquellos que quieran acompañarnos en estas elecciones, obvio que pueden sumarse y acompañarnos. Muchas gracias.